Ya. Bueno chicos, saludos a todos y bienvenidos a las clases virtuales de historia. Esta primera clase va a ser para poder solucionar la guía de trabajo que se les dio hace un par de días, que tiene como título Impacto de la migración en la sociedad. Se les dieron algunas actividades en las cuales ustedes tenían que realizar y su profesor acá les va a mostrar o les va a dar en este video la solución a dichas actividades. La primera actividad consistía en poder completar este cuadro en el cual se necesitaba o se requería investigar las diversas acciones políticas o de organizaciones dentro del Estado en las cuales traten de solucionar algún desafío, ¿cierto?, que presenta este proceso que es la migración en la actualidad. Entonces para ello se les dio una guía, ¿cierto?, esta tabla en donde debían completar y debían guiarse con el ejemplo que se les dio. En este caso el ejemplo era el desafío es el idioma, en el caso de los extranjeros que no son de habla español, y se menciona, ¿cierto?, que la acción emprendida es un curso de alfabetización. Puede ser factible, ¿cierto?, específicamente para aquellos extranjeros en Chile, como por ejemplo los haitianos, quienes manejan una mezcla entre francés, creolé, ¿cierto?, y el idioma español no es natal en ellos. La organización responsable para este proyecto, una junta de vecinos, ya, una política pública para esto no existe, como muestra el ejemplo, una posición del Estado tampoco existe. Acuerdo multilateral, ¿a qué se refiere con acuerdo multilateral? Se refiere si es que existe una organización, un acuerdo a nivel de diversos países. Ya recordemos que cuando decimos unilateral se refiere a un país, bilateral entre dos países y multilateral se refiere ya a muchos países. En este caso no existe un acuerdo multilateral que ayude y fomente a que los inmigrantes adopten o aprendan el lenguaje o el idioma del país en donde llegan a residir. Y finalmente dice que se desea promover, lograr insertar al mundo social y laboral a estas personas, ¿cierto? No queremos que estén ahí fermentando ni siendo un adorno para la sociedad, queremos que sean un aporte. Y lamentablemente el idioma es un limitante de peso para este cometido. Ya, ese fue el ejemplo que se les dio con la guía. Oh, disculpen. Ahí sí. Bueno, entonces los ejemplos que completé acá para que puedan tener como referencia, en este caso puse el desafío, la vivienda, un lugar donde llegar a vivir. La acción emprendida es un subsidio habitacional. ¿Ya? ¿Quién está a cargo de poder llevar esta tarea? En este caso en Chile es el Ministerio de Vivienda, ¿cierto?, y Urbanismo, la entidad que ayuda y promueve lo que es el acceso a la vivienda a la población, ya no solamente población nacional, sino en este caso también población extranjera. Ahora, de acuerdo a lo que busqué en internet en un documento de las páginas del Ministerio, ¿cierto?, de Vivienda, dice que Chile es un país abierto a la migración. Bueno, y eso es materia de discusión, ¿cierto?, de acuerdo a lo que ha pasado en los últimos tiempos. Pero en el papel, hasta el momento, eso dice, que Chile es un país abierto a la migración. La posición del Estado está a favor, ¿cierto?, de esto. De hecho, lo promueve. Un acuerdo multilateral que hable respecto a este tema del subsidio, de la entrega de vivienda o de hogares, no existe. ¿Y qué se desea promover con esto? Buscar la recepción de los inmigrantes que decidan vivir efectivamente en Chile. ¿Ya? Todos aquellos que vengan acá a erradicarse y su afán es vivir y morir en Chile, se les da esta opción, ¿cierto?, de que sean tratados como un chileno más. Y en el caso de la educación, también estuve buscando material y algunos apuntes y archivos. Alguna acción emprendida no hay ninguna. No hay ninguna. La organización que supuestamente debe hacerse responsable es el Ministerio de Educación. Política pública no existe en Chile respecto a la educación de alumnos extranjeros. De hecho, cuando son alumnos que no manejan el idioma,
No existen nivelaciones establecidas por la ley o asignaturas extraordinarias o una continuidad de estudios de lo que fue en su lugar previos. No existe nada de eso. Solamente la buena voluntad del docente y del colegio. La posición del Estado no existe tampoco. Ya no hay nada regulado, ni enmarcado, ni pauteado, ni legislado respecto al tema de la educación en lo que es los extranjeros. Respecto a acuerdos unilaterales, Chile está inscrito en lo que es los derechos del niño, ¿ya? Que entre ellos es el derecho a la educación, o sea, brinda la educación, pero en el fondo se le da el servicio, pero no es de la forma óptima, no es de acuerdo a las necesidades o acuerdo a adaptado al niño. ¿Y qué se desea promover? Finalmente es continuar con el ciclo educativo del niño, del joven, ya evitar la deserción escolar, de que los migrantes no sean una carga para el país, sino sean un aporte. ¿Y cómo se logra eso? Mediante la educación. Ahora, ¿qué podemos mejorar? Podemos mejorar ese aspecto. ¿Ya? Estos son dos ejemplos de la actividad de la guía. Ustedes pueden agregar más ejemplos. En este caso yo me refería a vivienda, educación. Ustedes pueden referirse a otros aspectos. Puede ser trabajo, salud, seguridad social, qué sé yo. ¿Ya? Eso queda a libre disposición. Lo que sí, bueno, importante poder completar esto argumentando, ¿cierto? Con información fidedigna, verídica, que ustedes hayan buscado, ya sea por internet o por algún recurso o página del gobierno, ¿ya? Así como lo hizo su querido profesor. Ya, vamos a volver entonces a la segunda parte de esta actividad, en la cual se pedía lograr completar un vocabulario, un glosario de conceptos y palabras. En este caso, su profesor ya lo hizo también, y eran una serie de 4 palabras en las cuales después íbamos a hacer 2 preguntas para poder entender el ejercicio de haber entendido estos conceptos mediante ejemplos, ¿cierto? Y situaciones. En la primera dice multiculturalidad. La definición que ustedes deban poseer o manejar debe ser más o menos similar a la que está acá. Dice existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarcan todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género, ¿ya? Entonces, el hecho de que convivan muchas culturas o varias culturas dentro de un mismo espacio, eso se le llama multiculturalidad, el hecho de que estén ahí juntos dentro de un mismo saco, se puede decir, o en un mismo espacio. El concepto de interculturalidad dice proceso de comunicación, ahí está la clave, ¿cierto? Para diferenciar entre multiculturalidad e interculturalidad. Acá existe una comunicación, existe una reciprocidad, una conexión. Dice proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que la idea y acción de una persona o grupo cultural estén por encima del otro. Ya, vamos a hacer más rato el ejercicio para poder diferenciar, ¿cierto? Con las preguntas que hay abajito. Y el otro concepto dice pluralismo cultural, grupos más pequeños dentro de una sociedad más grande que mantienen sus identidades culturales únicas y sus valores y prácticas son aceptadas por la cultura más amplia, siempre que sean consistentes con las leyes y valores de la sociedad en general. Acá me faltó una L, la vamos a agregar en general. Ya, entonces son subgrupos dentro de una sociedad más grande los cuales mantienen ciertos rasgos culturales específicos y únicos que los caracterizan a ellos, en palabras más simples. Y el proceso de asimilación dentro de lo que es el concepto de cultural de migración dice pérdida de la identidad de un grupo de manera parcial o total, como su manera de hablar, su lengua, sus peculiaridades en el habla, sus prácticas, modos de ser y otros elementos de su identidad cultural cuando entre en contacto con la sociedad o cultura dominante. La asimilación puede ser voluntaria, como es el caso frecuente de los inmigrantes, o puede ser forzada, como ocurre a muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en procesos de colonización. O sea, en otras palabras, la asimilación es cuando los grupos culturales pierden su esencia o su identidad, ¿ya? Y son absorbidas por el grupo mayoritario.
Ahora, yo les mencionaba, ¿cierto?, que existían dos preguntas más que hablan sobre lo que es la aplicación de estos conceptos. La primera dice: explique con un ejemplo de cada uno la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Entonces acá yo les puse dos ejemplos. Madein, profesor Carlos, dice: ejemplo de la multiculturalidad: la gastronomía de la región de Arica, la cual presenta platos de origen europeo, como es el caso de la empanada, ¿cierto?, plato también tradicional de Chile. Africanos, como en el caso del mondongo o el picante de guatita, que son platos típicos de elaboración eh, afrodescendientes, y además de la comida autóctona junto con sus ingredientes. En este caso, ¿cierto?, la comida del interior del mundo andino, como la guatia, la calapurca, la sopa, el uso de ciertos elementos como el chuño, el maní, el maíz, ¿ya?, que vienen a ser ejemplos de multiculturalidad, ¿cierto? Cómo interactúan, ¿cierto?, en forma, están ahí presentes, independientes. Y un ejemplo de interculturalidad está ni más ni menos que el carnaval andino con la fuerza del sol, ¿cierto?, en el cual traen exponentes y bailes de distintos países: Perú, Bolivia y Chile. Dentro del marco del respeto, de la tolerancia, ¿cierto?, se comparte lo que es la danza y la tradición y el folclore de estas regiones, ¿ya? Entonces, multiculturalidad e interculturalidad, ahí están los dos ejemplos. Y finalmente dice: ¿qué grupos culturales a nivel local han sido asimilados a través de la historia? Indique tres tipos de grupos, y de uno de ellos menciona al menos dos elementos culturales propios que han sido perdidos o absorbidos por la cultura local. Y en este caso yo mencioné tres grupos que en este caso son migrantes, que han llegado históricamente acá a la ciudad o a la región de Arica. Primeramente, los asiáticos, que llegaron desde el Perú a la región, ¿cierto? Eh, es uno de los grupos. Los aymaras, procedentes de las regiones de Perú y Bolivia, ¿cierto?, en las partes del valle o que están actualmente, o del interior de la región, que han bajado a la ciudad. Y finalmente los africanos, quienes tienen su origen de la llegada de los esclavos en los valles de Utah y Azapa, ¿cierto?, en la época de la colonia. Se traían esclavos para poder trabajar en los cultivos en los valles de Utah y Azapa, ¿ya? Y escogí en este caso como ejemplo y referencia a los africanos. Dice: en el caso de los africanos o afrodescendientes, han sido asimiladas su lengua y su religión, ¿ya? Dos elementos culturales que ellos venían muy bien arraigados, que finalmente fueron asimilados o perdidos por la cultura dominante. En el caso del lenguaje, adoptaron el español como idioma propio, y en la religión, la creencia católica por sobre sus creencias fetichistas o la santería, que incluso en algunos lugares de América Latina y África se siguen practicando, pero en el caso de acá de Arica, poco y nada se ve de eso, ¿ya? Bueno, espero que les haya servido y ayudado a esta resolución de la guía de trabajo sobre migración. Espero que puedan ver mi próximo material y video que voy a subir. Así que saludos a todos ustedes, chiquillos.